¿Qué pasó, amiguitos? Ya estamos aquí de regreso en este siempre su canal, porque también esto es interesante. Yo soy Lucho Albizu y hoy lo que vamos a ver es de dónde sacaron los nombres de los tonos. Me refiero a do, re, mi, fa, sol, la y si. ¿De dónde salieron? ¿A quién se le ocurrió? ¿Qué personaje fue a quien se le ocurrió esa maravillosa idea? ¿Va que va? Es lo que vamos a ver hoy. Pero como siempre, por favor, les recuerdo, suscríbanse, denle like, compartan y activen esa campanita que para mí es muy importante para que les puedan llegar toda la información que yo estoy subiendo. ¿Va que va? ¿Comenzamos? ¡Va! ¡Va! Hace muchísimos siglos la música no era como la conocemos hoy en día. Vamos a regresarnos al año 600. ¿Cómo trabajaban? ¿De qué manera manejaban los tonos? ¿Cómo era la forma de expresarse? Pues a través de símbolos, a través de movimientos, señas, que si por decir para arriba, para abajo, do, 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 do. Más o menos se daban una idea. Antiguamente no había una forma en la cual déjalo grabado, déjalo ahí. Hoy en día los músicos escriben la música en la partitura. Hoy en día ya tenemos los celulares. No existía eso. Hasta que a alguien por ahí se le ocurrió. Fue el Papa Gregorio en el año 600, más o menos por ahí. El Papa Gregorio mandó fue como una orden que les dijo a los músicos: organícense e inventen un sistema musical para poder guardar toda la música que se estaba acumulando en aquella época. Dentro de la religión católica había muchos cantos gregorianos, entonces había una necesidad de ir archivando toda esa música, pero no existía un sistema para escribir la música. A alguien se le ocurrió una línea, y sobre esa línea los tonos, los puntitos que representaban los tonos, los que estaban arriba eran tonos más altos que los que estaban puntitos, los que estaban abajo, más o menos se guiaban. Que se guiaban más o menos así, pero había todavía dudas, porque si estaba la línea, pero aún así, si estaba aquí un tono y otro tono hasta acá arriba, pero no había más o menos cuántos tonos deben de ser. Bueno, así se la llevaron, más o menos quien dirigía pues con sus señas, así, y lo escribían así de esa manera. Bueno, así pasaron muchos años, décadas, pasaron siglos. Hasta el año 1000 había un monje de nombre Guido de Arezzo, italiano. Ese monje era un maestro teórico musical, música de aquella época. A ese monje se le ocurrió, bueno, se puso a pensar, como era teórico musical, como todo ser pensante, aparte de la línea que ya habíamos dicho, a él se le ocurrió agregarle 3 líneas más. Entonces ya eran 4 líneas. Y él ya tomaba en cuenta también los espacios. ¿Sí? Esa forma, ese sistema, él le llamaba solmización, que hoy lo conocemos como solfeo. Para más o menos una referencia a lo que les había dicho, que este tono que iba hasta acá, ¿cuántos tonos había de diferencia? ¿Hacia arriba o hacia abajo? El siguiente paso, ponerle nombre a los tonos, porque eran sonidos. No existía el nombre de do, fa, sol, la, si, re, no existía. Entonces él recurrió a un canto, como les digo, que era dentro de la religión católica. Él era monje, entonces él estaba empapado con los cantos, con la música de la iglesia católica. Bueno, en aquella época era el apogeo de la música gregoriana. Él escogió un canto que va dedicado a San Juan Bautista y se llama Himno a San Juan Bautista. El nombre del autor de ese himno se llamaba Lombardo
Pablo. Ese canto ya tenía como 300 años. De ese himno, él escogió el primer párrafo. Y de ese párrafo, él escogió las primeras sílabas de cada verso. De ahí agarró él los nombres de los tonos. Es lo que vamos a ver ahorita. Escuchen este canto, un pedacito, un fragmento, solamente donde Guido agarró esos nombres, nombres para los tonos. ¿A qué va? Escuchémoslo. Ya lo escuchamos. Si se dan cuenta, él lo que hizo, les vuelvo a repetir, lo que hizo fue solamente agarrar las primeras sílabas de cada verso. Aquí hay algo raro, ¿no? Aquí hay algo diferente. No existe el do. Él agarró el ut. Era ut, re, mi, fa, sol, la. El si, él no agarró el si. Quiero pensar que sí había pensado en ese tono, ¿no, hombre? Pero lo que pasa que en aquella época, para la iglesia, el tono de si era como un sonido satánico, como un sonido dedicado al diablo, como música para Satanás. Pero en aquella época estaba prohibido, la iglesia lo prohibía. Recuerden que la iglesia dominaba mucho en aquella época. Y así se la llevaron durante muchas décadas, muchos años. Hasta que por los años de 1400, alguien de nombre Bartolomé Ramos se le ocurrió ya, no sé si abogó un juicio, la iglesia por fin aceptó el si. Entonces ya eran 7 tonos. Todavía era ut, re, mi, fa, sol, la y si. La iglesia ya lo aceptó. Ya tenía otra mentalidad. Después de muchos años, desde el año de Guido, 500 años casi tuvieron que pasar para que la iglesia ya aceptara ese sonido, el sí. Hasta que más o menos 200 años después de Bartolomé, en el año más o menos de 1640, un personaje de nombre Giovanni Battista Doni, a él se le ocurrió ya cambiar el ut por el do. Porque si se dan cuenta, el ut no era muy fácil de pronunciar como para cantar o para entonarlo. ¿De dónde agarró el do? Pues queremos pensar que de su apellido, ¿no? Pues si se dan cuenta era Giovanni Battista Doni. Yo quiero pensar que lo agarró de do, de Doni. Y ahí puso el do. Puse ahí como su firma, ¿no? Hay que decir, yo puse el do. Y así quedó. Entonces, así es como nosotros conocemos hoy en día do, re, mi, fa, sol, la y si. Para ese entonces ya existía la quinta línea. Entonces ya estaba completo el pentagrama. A través de esos años pues se fue perfeccionando. Ya empezaron a surgir otros grandes músicos que poco a poco fueron perfeccionando la forma de escribir la música. Empezaron a surgir que Mozart, que Beethoven, que Bach, Chopin, Vivaldi. O sea, todos esos músicos a través de los años empezaron a surgir gracias al sistema que inventó Guido de Arezzo. Grábenselo, Guido de Arezzo. Qué interesante, ¿no? Por eso se llama este canal, porque también esto es interesante. Y pónganse a estudiar un poquito más del señor Guido, porque es el que se le merita más. Ok, pues eso era lo que hoy íbamos a ver. Me despido, porque también esto es interesante para mí. Todos ustedes son interesantes. Nos vemos para la próxima. ¿Va que va? Va. Va.